Bueno, hermanos, buenas tardes, que Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por un día más, gracias al Dios Todopoderoso porque nos permite estar aquí otro día más para meditar su palabra y nos ha dado vida, nos ha dado salud, nos ha proveído todo lo que necesitamos para vivir este día. Y damos también la honra y la gloria por sus misericordias. Venimos a ti, Señor, en esta tarde dándote gloria, alabanza, honor, Señor. Gracias, bendito Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias porque nos has dado el Espíritu Santo y ese es el que nos trae y nos hace venir a ti, Señor, para estar siempre, Señor, meditando en tu bendita palabra, Señor, tener un tiempo para adorarte, para bendecirte, para glorificar tu nombre, Señor. En esta tarde te doy gracias, bendito Dios, porque me diste, Señor, trabajo. Fui a trabajar, Señor, perdón por la redundancia, pero tú eres el que provee todo, bendito Dios. Gracias, Padre, porque pude ir y regresar con bien a Los Ángeles, Señor. Y te doy la alabanza y la gloria a ti, Señor, porque tú eres el que nos guarda, Señor, en el hueco de tu mano, Señor. Gracias, Señor, por amarnos tanto. Y gracias por seguir sanando y levantando esas personas que están en los hospitales, Señor, que están, Señor, con ese problema, esos niños también, el nuevo brote que ha salido, Señor, con salpullido y le llaman el Kawasaki, Señor, pero te damos a ti la alabanza y la gloria porque, como dice tu palabra, que caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Gracias, Padre, porque hasta el día de hoy tú nos has guardado y nos has mantenido sanos, Señor. Te pido, Señor, por los doctores, por los enfermeros, por las CNA, Señor, las ayudantes de enfermeras, los enfermeros, los policías, los bomberos y los paramédicos que recogen, Señor, a las personas cuando llaman al 911, Señor. Te doy a ti la alabanza y la gloria y te pido que los guardes, que los bendigas, que les des, Señor, fuerza, Señor, para seguir trabajando, Padre. Ayúdanos, Señor, a salir de esta situación. Tú eres el único, Señor. Tú sabes hasta cuándo va a durar esto, Dios. Te seguiremos adorando y alabándote y bendiciendo tu santo nombre, Señor, mientras en nuestras vidas, mientras en nuestros cuerpos haya vida, Señor. Gracias, bendito Dios, por mi esposa, por Brian, por los hermanos del centro de rehabilitación. Te rogamos que guardes a estos muchachos, Señor, y también al pastor y su familia, Señor. También te rogamos por nuestros familiares, los hermanos de mi esposa, José Manuel en Canadá y Jesús aquí en San Bernardino, Señor. Mi hermana en Bakersfield también te la ponemos en tus manos con todos sus hijos y sus nietos, Señor. Mi hermana en El Salvador también te ruego por ella, Señor, que la guardes y la bendigas, pero más te ruego, Señor, que salves su alma, Dios. Que salves el alma y que mandes obreros y que ella se dé cuenta, Señor, que esa luz tuya alumbre en su mente y en su corazón, Señor. Háblale, Señor, como tú sabes, Señor, en sueños, Señor. O habla, yo sé que tú tienes la manera para cada quien, Señor. A mis sobrinos y sobrinas, Dios. Padre, te doy a ti la honra por cada uno de ellos y te pido que lo guarde. Guarda a mi hija, a mis hijas aquí, Señor, y en El Salvador, a mis nietos ahí en El Salvador, también a mis nietas y también a mis nietos aquí, Señor. Te ruego que los apartes, que los guardes en tu mano poderosa, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a abrir el libro de el Evangelio de San Juan y vamos a estar meditando en el capítulo 3 del 1 al 15 este día. Capítulo 3 del 1 al 15. Le dije en el libro de San Juan,
capítulo 3, versículo 1 al 15. Y dice la Biblia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Nicodemo era un hombre muy importante, pertenecía a la Corte Suprema de Israel. Su persona y posición era fariseo, posición de bastante prestigio. El versículo 1 indica que era un principal entre los judíos. Era un hombre muy importante. La palabra principal significa gobernante y se refiere a su puesto como miembro del Sanedrín, grupo de alta influencia que tenía control político religioso. Ese organismo incluía a hombres religiosos muy sinceros, pero pocos como Nicodemo. Maestro de Israel, en el 3:10. La traducción al español no incluye un artículo, o sea, él. Es decir, Nicodemo era el maestro número 1 de Israel, un hombre de gran erudición, sobre todo en el Antiguo Testamento. O sea, era un erudito, era un hombre con un vasto conocimiento. Erudito quiere decir un hombre preparado, catedrático. ¿Ah?
un hombre de gran erudición, sobre todo en el Antiguo Testamento. Ostentaba un alto puesto y probablemente tenía la capacidad de comunicarse bien con el pueblo. Sin embargo, ni el prestigio, ni la sinceridad, el dominio intelectual de su materia o el arte de comunicarlo eran suficientes para estar en buena relación con Dios. Era un hombre sabio. Una de las evidencias la encontramos en el versículo 2. Este vino a Jesús de noche. Entiendo que muchos han señalado este detalle como evidencia de cobardía. Sin embargo, no toman en cuenta la gran responsabilidad que tenía aquel maestro. Uno de sus deberes era investigar a Cristo en forma discreta, que no causara una reacción violenta entre los judíos. Además, ¿qué derecho tenemos de hacer tanto hincapié en de noche en vez de fijarnos más en el verbo divino? Es decir, Nicodemo tuvo el interés y valor para llegar donde Cristo, lo que nadie más hizo en la nación. Fue uno, según lo que yo he leído la palabra de Dios, oiga bien, según lo que yo, estoy hablando de mí, no digo que todos, pero para mí era uno de los hombres que siguieron a Jesús, fueron discípulos de Jesús en secreto, porque no podían, por el cargo, por, ¿qué podíamos decir? Por el problema que iba a haber con los demás, como por ejemplo en este país no se puede hablar libremente de Jesús en los programas de televisión, de las noticias no pueden hablar porque los corren, ¿o sí? Tampoco allá en el Senado. Hoy están llorando, hoy que vino la pandemia empezaron a llorar y arrepentirse de lo que han, de arrepentirse, lágrimas de cocodrilo podríamos decir, ¿va? Pero solo Dios sabe, ¿verdad? La gente dice así. Yo no estoy criticando, estoy poniendo ejemplos. Hoy que vino la pandemia y ahora que ya está pasando, ¿dónde están aquellos que estaban llorando? Aquellos que estaban diciendo, Dios, hemos pecado contra ti. ¿Dónde están? ¿Por qué nos siguen diciendo, sigamos adorando a Dios? Y si me tienen que correr de este lugar, que me corran, no me importa, pero voy a hablar de Jesús. Eso era lo que pasaba con Nicodemo. Él no podía en aquellos años, pero estamos en el siglo XXI. ¿Ah? Estamos hablando cuando Jesús anduvo en la tierra. Nicodemo fíjese, el interés que tuvo Nicodemo para llegar donde Cristo, lo que nadie hizo en la nación. Hubieron otros, y él fue uno de los que fue a reclamar el cuerpo de Jesús, ¿no? Con Jesús de Arimatea, ¿o no? Fue José de Arimatea, ¿verdad? Ese era otro discípulo, que no se oía tanto de él, pero sí, al final, cuando a él lo crucificaron, él fue ahí. Pero vamos a seguir aquí para que veamos en el desarrollo, vamos a ir viendo. Parece que Nicodemo era un hombre sensible a la verdad y con una mente abierta, porque dijo, Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. En el capítulo 3, verso 2. La idea entonces era
conocer más detalles y se acercó directamente a la fuente. El término rabí, que quiere decir gran maestro, indicaba el respeto que tenía Nicodemo por el Señor. Asimismo reflejaba sed de aprender más a los pies de alguien que podía enseñarle. La frase "ha venido de Dios como maestro" indica una percepción sin duda inducida por el Espíritu Santo de Dios. Considerando las influencias de aquellos días, ha de haber sido bastante difícil aceptar tal cosa. Los líderes religiosos de Israel no querían tener rivales. Y para ellos Jesús era un rival. Era un rival porque ellos estaban equivocados. Ellos creían amar a Dios con sus ritos y las fiestas solemnes, pero el tiempo se había ido acabando. Llegó el día que Cristo vino y se introdujo al mundo. Anduvo y creció en Nazaret. A los 30 años comienza su ministerio. Y 3 años y medio después es llevado colgado del madero, en un madero. La respuesta directa y rígida en el 3:3. Cristo contestó dramáticamente, casi interrumpiendo a Nicodemo. Tanto así que no lo dejó hacer una pregunta, siendo un líder estudiado y educado. No cabe duda que Nicodemo quería explicar en forma más lenta la razón de su visita. Sin embargo, Cristo sabía que había en el hombre. Sabía que había en el hombre. En el 2:5, mire lo que dice. En Juan 2:25, perdón. Y no necesitaba que nadie le explicara nada acerca del hombre, pues él sabía lo que hay en el hombre. ¿Ah? Él sabe lo que voy a hablar. Él sabe lo que voy a hacer mañana si me presta la vida. Él sabe lo primero que tú vas a decir mañana en la mañana. Y no lo dejó terminar, más bien con palabras sorprendentes. Suplió lo que Nicodemo ni siquiera sabía que necesitaba. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En el 3. Ese es el mensaje, ese es el texto clave. Juan 3:3. Estas palabras introductorias contribuyeron al sobresalto que le había causado la presentación y el contenido del mensaje de Jesús. Solamente San Juan cita el doble uso de la frase desierto. Desierto. También conviene notar la rigidez o dogmatismo de lo dicho por el verbo, que podría llamarse intolerancia. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En otras palabras, no puede ver, dice aquí. En otras palabras, Cristo presenta el mensaje exclusivo, el que más tarde se identificó como el camino en Juan 14:6. Aquí dijo que hay una sola manera de alcanzar el reino de Dios. Juan 14:6 dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Al alcanzar el reino de Dios,
Hoy vivimos en días caracterizados por el llamado pluralismo. Es decir, muchos predican que hay varias maneras de ver el reino. Una pluralidad de caminos que conducen al cielo. Pero la Biblia dice que hay un solo camino. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Eso está en 1 de Juan, capítulo 5, verso 12. El mensaje espiritual, en el capítulo 3, versículos 5 al 10, que quiere decir nacer de nuevo. La frase es una referencia a la fuente de dicho nacimiento y no tanto al número de nacimientos. Sería mejor leer el versículo de la siguiente manera: el que no naciere de arriba. El Señor impresionó a su visitante diciendo algo totalmente diferente al pensamiento común y corriente de los judíos. Efectivamente, picó la curiosidad de Nicodemo y éste preguntó cuál era el método para lograr semejante nacimiento. En forma acertada, el maestro descarta la posibilidad de volver a nacer en el cuerpo. Capítulo 3, verso 4, Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Cristo contestó su pregunta en el verso 5: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Pero a qué se refiere al decir de agua y de espíritu? La Biblia, cuando la leemos, tipifica el agua con que nos lavamos cada día. Cuando la leemos, estoy limpiándome, me estoy lavando mi mente, mi cuerpo y mi alma. ¿Y cómo pueden lavarse aquellos que no la leen? Se lavan con agua de esa natural, pero aquí estamos hablando de agua espiritual. En este caso hablamos tipificando la palabra como con el agua. No naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ha habido muchas interpretaciones de este versículo. ¿A qué se refieren los vocablos agua y espíritu? Debe interpretarse la Biblia con mucho cuidado. Es sumamente necesario usar las reglas que controlan esa ciencia, empezando, por supuesto, con las de la gramática. Es lamentable que en este versículo los traductores al español agregaron al texto dos palabras, aceptaron al texto dos palabras que no están en lo que Juan escribió. Ha de leerse de agua y espíritu, sin del, antes del vocablo espíritu. ¿Qué importancia tiene esto? ¿Cómo nos ayuda a entender mejor la porción? La explicación es un tanto técnica, pero muy importante, pues es la esencia del mensaje de Cristo que Cristo comunicó a Nicodemo. Con la frase de agua y espíritu, el Señor quiso decir que el nacimiento de arriba es una sola obra con dos facetas. Cuando el sustantivo en el Nuevo Testamento no tiene artículo, el actor no se refiere a uno o una, sino que quiere hacer hincapié en el carácter general del término. Como no dice ni
el agua ni el espíritu. Enseña que hay dos cualidades que se requieren para lograr dicho nacimiento. Tiene que darse lo que va asociado con el agua, lavamiento y limpieza. Lo mismo puede decirse en cuanto al espíritu, el cual vivifica. Entonces, a menos que haya perdón y comunicación de vida, no hay nacimiento de arriba. Es la palabra de Dios la que efectúa lo primero. Ya le dice el Señor, ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado en Juan 15, capítulo 15, verso 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. El Espíritu Santo es quien logra la otra parte. En Juan 6, 53, Jesús les dijo, de cierto, y aquí vuelve a repetirse, os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis la sangre, no tenéis vida en vosotros. Y en segunda carta a los Corintios, o Corintios, 3:6, el cual asimismo nos capacitó para ser ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Un texto que malinterpretan, pero no estoy hablando ahora de ese tema, bendito sea Dios. El mensaje es parte del plan de Dios, la ilustración es netamente judaica. Las páginas de la historia de Israel están repletas de intervenciones especiales de Dios. En número 21 nos cuenta que de la plaga de serpiente ardiente que cayeron sobre el pueblo por su desobediencia, la provisión de Dios de salud, bendición y vida estaba en la serpiente de bronce para salvar su vida. Solamente tenían necesidad de mirar a la metálica indicando su aceptación del remedio que Dios dio. En otras palabras, demostraban su fe en la palabra de Dios. Cristo dijo a Nicodemo, de igual forma, el Hijo del Hombre tenía que ser levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el contexto que rodea la bendición y que rodea al bendecido, y famoso versículo de Juan 3:16. Cristo explicó a Nicodemo que detrás de la venida del Mesías estaba el amor de Dios. La decisión de enviarlo al mundo no se basaba en lo atractivo del hombre, pues era y es pecador, sino solamente en la voluntad de Dios. Bendito sea el nombre de